6 maneras efectivas para multiplicar tu dinero de Warren Buffett. La gestión financiera y la inversión inteligente son aspectos cruciales para construir un futuro financiero sólido. En este vídeo, abordaremos 6 estrategias del más grande inversor en el mundo actual, Warren Buffett, para poder disminuir los gastos personales, poder ahorrar, adquirir información antes de invertir, como dónde y en qué invertir, y protegerse de estafas. Además, exploraremos cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros a través de la inversión. Todos estos 6 puntos se mencionan a continuación y en breve se detallarán. 1. Disminuir los gastos. 2. Ahorrar, pagarse a uno mismo el 10% del sueldo. 3. Adquirir información antes de invertir. 4. Buscar asesoría de expertos. 5. Poner tu dinero a trabajar dónde y en qué invertir. 6. Cuidado de falsas inversiones, estafas. Primer punto. Disminuir los gastos. ¿Cómo se puede disminuir los gastos personales? 1. Presupuesto. Crear un presupuesto que registre ingresos y gastos es fundamental. Identificar áreas de gasto innecesario y reducirlos es un primer paso, como los gastos caprichos, como al salir de shopping y comprar cosas que ya tenemos, como más zapatillas, videojuegos, más ropa, cigarrillos, los cafés, chicles, etc. También comer y beber fuera de casa, como en restaurantes y bares, reemplazando por comer y beber en casa. 2. Priorización. Priorizar gastos esencialmente ayuda a enfocar recursos en lo verdaderamente importante y reducir compras impulsivas. Como los gastos variables, como las compras para el hogar, priorizando desde lo más importante a lo menos importante y buscando precios-calidad. 3. Eliminación de deudas. Reducir y eliminar deudas, especialmente aquellas con tasas de interés altas, libera recursos para el ahorro e inversión. Y también disminuir los gastos fijos mensual, como el alquiler de casa, buscar servicios más baratos en la competencia, como agua, luz, teléfono, seguro de auto o moto. 4. Compras conscientes. Ser consciente de las compras, buscar ofertas y comparar precios puede ayudar a ahorrar significativamente. Como eliminar las suscripciones de pago mensual, como de películas, deportes, revistas, etc. Segundo punto. Ahorrar. ¿Cómo pagarse el 10% a uno mismo para poder ahorrar? Automatizar el proceso es efectivo. Configurar una transferencia automática del 10% de los ingresos a una cuenta de ahorros en el mismo día en que se recibe el salario garantiza que este porcentaje se ahorre antes de gastar. La recomendación media es el 10% mensual de los ingresos obtenidos. Pero si no puede llegar a ese porcentaje, se puede empezar con el 7%, el 5%, 3% o el 1% mensual, pero lo importante es empezar ya lo más rápido posible e ir subiendo el porcentaje gradualmente mientras que se va mejorando financieramente. La finalidad es ir acumulando un capital durante un plan a medio o largo plazo ininterrumpidamente. Este dinero servirá para una futura inversión y o un plan de emergencia. Para ahorrar existen distintos métodos, como el método judío, el método chino, etc., pero el más grande inversor en el mundo recomienda este método del 10% mensual, porque es más fácil de sobrellevar y de conseguirlo. Tercer punto. Adquirir información antes de invertir. ¿Cómo adquirir información antes de invertir? Educación financiera, leer libros, tomar cursos y seguir fuentes confiables de información financiera es esencial para adquirir conocimientos. Investigación. Antes de invertir en un activo específico, investigar a fondo sobre ese mercado o industria proporciona una base sólida. ¿Qué información se necesita para poder invertir? Se necesita información sobre el activo en el que se va a invertir, su rendimiento histórico, riesgos asociados y perspectivas futuras. También se debe considerar la situación financiera personal y los objetivos de inversión. Ante todo, se tiene que saber que la información es poder y cuanta más información se recauda el riesgo es menor, o sea, la incertidumbre o el miedo a perder tu dinero disminuye y viceversa. Pero si no tienes experiencia o tienes poca, la información va a equilibrar la balanza en ese aspecto. Y de ese modo vas adquiriendo más experiencia con el tiempo. Invertir en uno mismo es la mejor inversión, porque ésta siempre permanecerá con uno mismo hasta la muerte. La educación financiera es primordial para decidir de la mejor manera y en el momento más oportuno posible para obtener una ventaja competitiva y obtener más beneficios. Si te está gustando o pareciendo interesante este vídeo, te pedimos por favor un like, que te suscribas al canal y comentes para saber si seguir hablando de este tema. De esta manera nos ayudarías mucho. Continuamos. Cuarto punto. Buscar asesoría de expertos. ¿Es necesario para invertir buscar asesoría de expertos? Si bien no es obligatorio, buscar asesoría de expertos financieros o inversores experimentados puede proporcionar orientación valiosa y minimizar riesgos, especialmente para inversiones más complejas.
Tener la asesoría de expertos o tener algún mentor con conocimientos y mucha experiencia es primordial como guía y obtener el camino más libre a seguir si la inversión es grande y no dispone de mucha experiencia. No importa escatimar en gastos para obtener la mejor asesoría posible, porque esto nos hará ahorrar más en recursos muy valiosos como en tiempo, dinero, en esfuerzo y en errores futuros. Quinto punto. Poner tu dinero a trabajar, ¿dónde y en qué invertir? ¿Cómo se puede poner a trabajar el dinero? ¿Dónde invertir? ¿En qué invertir? 1. Diversificación. Distribuir la inversión en diferentes clases de activos como acciones, bonos o bienes raíces ayuda a reducir el riesgo. 2. Fondos de inversión. Invertir en fondos gestionados profesionalmente es una opción para aquellos que desean una cartera diversificada sin administrar activamente. 3. Acciones y bonos. Comprar acciones de empresas sólidas o bonos gubernamentales son opciones comunes. 4. Bienes raíces. La inversión en propiedades puede generar ingresos pasivos a través del alquiler y apreciación del valor. Teniendo la suficiente educación financiera, las decisiones son más fáciles y más certeras para saber dónde y en qué negocios o valores invertir. Tienes que tener un plan de inversión, con objetivos claros y con los tiempos bien definidos para intentar realizarlos con mucha disciplina y poder hacer la diferencia ante los demás. Si no conoces muy bien el área de inversión, te podrías asesorar por mentores, guías, asesores de algún banco que tú desees. Claro, tendrá un coste, pero seguro que será menor que perder tu dinero, hasta que obtengas más experiencia en esa área o sector económico. Sexto punto. Cuidado de falsas inversiones, estafas. ¿Cómo se puede prevenir de las estafas o falsas inversiones? 1. Investigación exhaustiva. Antes de invertir, verificar la legitimidad de la entidad o plataforma de inversión es esencial. Buscar reseñas y testimonios de otros inversores es útil. 2. Regulación. Invertir a través de entidades reguladas y registradas brinda mayor protección contra estafas. 3. Evitar promesas de retornos garantizados. La promesa de retornos excesivamente altos con poco riesgo suele ser una señal de alarma. 4. Consultar con expertos. Si algo parece demasiado bueno para ser cierto, consultar con asesores financieros o abogados puede ayudar a evitar decisiones precipitadas. Recuerda, cuando ya hayas ahorrado y tengas dinero en tus manos, se te acercarán muchas gentes para querer asesorarte. Una persona con educación financiera tomará las mejores decisiones hasta para escoger a sus asesores. Conclusión. La gestión financiera efectiva implica controlar gastos personales, ahorrar sistemáticamente y tomar decisiones de inversión informadas. Para evitar estafas, es crucial ser diligente y estar bien informado antes de invertir. Hacer que el dinero trabaje para nosotros requiere educación financiera y un enfoque estratégico para construir un futuro financiero sólido y seguro. Si te ha gustado este vídeo, te pedimos por favor un like, que te suscribas al canal y comentes para saber si seguir hablando de este tema. De esta manera nos ayudarías mucho. Gracias.